Usted tiene que entender, iglesia, que esto es real, esto es vida, que lo que estas personas predican, que lo que estas personas hablan es testimonio de vida, que lo que estos chicos hacen cuando adoran es testimonio de vida. Jesucristo es real, Jesucristo transforma vida, hace las cosas imposibles posibles, transforma la mente en baile de repente, hace que las cosas sucedan. Y si usted solamente lo entiende, en un momento a otro Él se te va a presentar. Y no harás otra cosa más que hablar de Él, que amarlo a Él, que seguirlo a Él, y pasarás a ser testimonio de que Jesucristo es vida, de que Jesucristo es vida, y es vida en abundancia. Por eso metete en el río y recibe el Espíritu Santo, porque Él te dará la victoria, te da la victoria segura. Amén. Hoy traje mi Biblia rosa y la palabra es fiel en lo poco. Amén. Y para ir a la palabra los invito a Mateo 25, versículo 14, una palabra súper conocida, que es la palabra de los talentos. Amén. Y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y así ha sido con nuestra vida. A todos los que estamos acá, Dios, según como Él quiso y según tus capacidades y las mías, nos entregó una serie de talentos, capacidades, habilidades, cualidades, ¿sí? Según lo que Él quiso y según lo que vos podés administrar. Amén. Más adelante dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Acá ya es nuestra responsabilidad. Dios elige y Dios da, pero ahora es tu responsabilidad qué hago y qué no hago con lo que Dios me dio. Amén. Entonces, Dios, según lo que vos podés administrar y lo que Él quiso por sobre todas las cosas, te dio una serie de talentos, capacidades, responsabilidades, tareas, y que ahora depende de vos qué haces o qué no haces con esto. Amén. Y le puse el título fiel en lo poco porque pensaba en un hombre en la Biblia que haya sido fiel a Dios con lo que se le otorgó. Y Dios me hablaba y me llevaba a la historia de José. Amén. Y para los que no conocen la historia de José, les explico rápidamente. José era uno de los hijos más jóvenes de Jacob. Amén. Y Dios le concede un talento, le concede ciertas habilidades, y una de ellas será el poder interpretar sueños. Amén. Y a los 17 años de edad, aproximadamente, José interpreta un sueño que tiene con sus hermanos. Y este sueño habla de que él iba a ser, vamos a poner la palabra exaltado, o iba a resaltar entre los hermanos, que sus hermanos iban a ser, se iban a postrar delante de él, lo iban a reconocer, lo que genera envidia en sus hermanos. Planean matarlo, no lo matan, pero lo venden como esclavo. Y muchas veces, primeramente cuando entendés que Dios ya nos dio algo, y algo que se me escapaba es que, ¿sabes qué? Que es súper importante que todos los que estamos acá recibimos lo mismo. No en cantidad, sino en proporción.
como predicaba el pastor. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés 5 y yo tengo 1, tenemos lo mismo. En proporción, todos tenemos lo mismo. No el que es bueno para hacer 10 cosas es mejor que el que es bueno para hacer una, porque en proporción somos todos iguales. Pero es tu responsabilidad y la mía, esa 1, esa 2 o esas 10, multiplicarlas. Y ahí tenemos dos opciones. Los hermanos de José no entendían qué es lo que se les fue dado. ¿Y saben qué pasa cuando no entiendo qué es lo que se me dio? Quiero lo que tiene mi hermano, quiero lo que tiene el otro. Y la túnica de José era una sola, era solamente de José. Y interpretó los sueños, lo contó, sus hermanos por el día lo venden. Y va a pasar eso. Cuando empieces a hacer lo que Dios quiere que hagas, muchas veces no te van a aceptar, muchas veces te van a poner en contra. Pero Dios elige como Él quiere. Y tenemos que entender esto. Es vendido como esclavo y llega a la casa de Potifar. Y la Biblia dice que donde iba José y lo que José hacía, prosperaba. Siempre prosperaba. Una cualidad que Dios le dio. Hay gente que prospera rápido, ¿no? Hay gente que prospera rápido. Es porque Dios lo quiso. Vos si le preguntás a José, che, ¿hiciste algo para prosperar tan rápido? No sé, yo solamente soy así. Obviamente lo he entendido, sí. Pero cuando Dios te dice vos, sos vos. Y tengo que entender cuando sí soy yo y cuando no es el tiempo que sea yo. Y en esta casa, Potifar lo ve que Jehová estaba sobre él y enseguida lo posiciona en la casa de él como mayordomo. Y eso también pasa cuando empezás a hacer lo que Dios quiere. Las personas van a ver que Jehová está con vos. No solamente la de la iglesia, la persona del mundo, cualquier persona te va a decir, che, ¿qué tenés? Que a todo le pones el pecho, que todo sos feliz, que no hay problema que te frenen. ¿Qué es lo que tenés? Yo te quiero conmigo. Eso es lo que Dios pone. Pero en este lugar, la esposa de este Potifar quiere seducirlo, quiere invitarlo a que tenga relaciones con él. Y José le dice, no puedo pecar contra Dios. Primer indicio de un hombre fiel a Dios. No puedo pecar contra Dios. Esta persona le tiene una trampa para que el esposo piense que él insinuó tener esta relación y lo manda preso. Y acá es donde me quiero detener. Esto era para ponerlo más o menos en contexto. Y llega José a la cárcel. ¿Y adivinen qué? Prosperaba en la cárcel. Prosperaba en la cárcel. Y el jefe de la cárcel le dice, hacete cargo del cuidado de los presos. Porque no sé qué tenés, reconocía que Jehová estaba con él, hacete cargo. Y a donde iba prosperaba. Y esto es lo que más me gusta. Vamos a Génesis 40, del 7 al 8. En esta cárcel, mientras José cuidaba, llega el jefe de los panaderos y el copero del rey. Y ellos tenían un problema, habían tenido un sueño y no había quien lo interprete. Y escuchá, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y yo digo, imagínate a José pasando y que estén hablando del sueño. Y diga, yo lo puedo interpretar. Pero la última vez que interpreté un sueño, me vendieron como esclavo. La última vez que interpreté un sueño, mi familia se levantó contra mí. Mis hermanos me quisieron matar. Él era fiel a lo que Dios había dicho de él y lo que Dios le había dado. Le podría haber dicho, yo antes interpretaba sueños, pero no me fue bien. Y él le dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? No soy yo el que interpreta sueños, es Dios. Y hay un sueño ahí y yo necesito
cuando empezás a hacer lo que Dios te dice, hacerlo en cualquier temporada. Si adorás, adorar la tristeza, adorar la felicidad, adorar el gozo, adorar las pruebas. Si cantás, cantá, Román, cantá cuando todo está bien, cuando todo está mal. Si predicás, predicando los problemas son grandes, aunque los problemas son chicos, aunque no haya problema, siempre predicá. Si Dios te dio entonces servir, venía a servir aunque estés cansado, venía a servir aunque tengas deuda. Si Dios te dio no va. Ya estaba siendo fiel a Dios. Y estaba en la cárcel, y yo me imagino cuántas veces Dios usó nuestra vida en momentos en donde no queríamos, en momentos en donde no podíamos. Y Dios lo hacía igual porque no eran de Él la interpretación del sueño, eran de Dios. No es tuyo lo que tenés, es de Dios. Y si Dios te eligió, lo tenés que hacer. Ser fiel a Dios en lo que Él depositó en vos. ¿Amén? Y el sueño se cumple. Y yo que había tratado de interpretar los sueños lo llevó a la esclavitud y volvió a interpretar los sueños en la cárcel. Y este sueño se cumple. Es así. Lo que él interpretó pasó. Seguía en la cárcel, y tiempo después había otro sueño. Un sueño que tuvo el faraón. Y la Biblia dice que no había nadie en todo Egipto que pueda interpretar ese sueño. Y el copero que había estado en la cárcel dice: yo me acuerdo de uno. Me acuerdo de un tal José que interpretó un sueño. A ese hay que ir a buscar. ¿Y sabes qué? Cuando vos empezás a ser usado por Dios, prepárate, porque va a haber una persona que te escuchó, una persona que te vio y dice: me acuerdo de un joven, una joven que ya me entendió por mejor. Me acuerdo de un pastor que predica diferente. Me acuerdo de una iglesia que se llama Manantial de Vida, en donde hay oportunidades. Me acuerdo de un grupo de alabanza que hacía descender el cielo. Eso es lo que pasa cuando empezás a ser fiel a Dios en lo que depositó. Eso va a pasar cuando tenés que empezar a caminar en lo que Dios quiere. Y le dice: un tal José interpretó el sueño. Y esto pasa. Un sueño lo llevó a la esclavitud y ahora un sueño lo estaba empezando a posicionar. No sé qué es lo que Dios te dio. Va a haber temporadas donde el diablo se va a levantar, va a haber temporadas donde todo va a ponerse cuenta arriba. Pero esas temporadas, ¿saben qué es lo más lindo? Que son momentáneas, amigos. Son momentáneas esas temporadas. Y va a llegar el momento donde tengas que fluir y ya no va a ser un tiempo de llanto. Vas a venir a servir y no va a ser un tiempo de lamento. Vas a venir de baile en baile, de victoria en victoria, y te vas a acordar del momento en que empezaste. ¿Amén? Y este José traído al faraón, adivinen qué, el sueño así fue, lo interpretó. ¿Quién es este que interpreta los sueños así? Y esto pasó. Y esta también me encanta. Digamos a Génesis 41, 40, 43. Para que entienda acá, José tenía 30 años. 17 tenía cuando fue vendido. No sé hace cuántos años estás esperando la recompensa, pero aunque tardare, dijo la palabra: miren, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Me faltaron otros, que ahí se los leo. Dice: dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblaron rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. 30 años tenía José, tenía 17, 3 o 20, 13 años después. Imagínate Dios diciéndole: ¿no sabes qué? Mientras escucho al Faraón, ¿sabes qué me dice
importa lo que dice este faraón. Gracias, porque nunca dejé de serte fiel, nunca dejé de interpretar un sueño, nunca dejé de hacer lo que me mandaste. Y hoy solamente tú me estás posicionando en este lugar y lo puso como gobernador. Solamente yo estaré por encima tuyo, le dijo a este José el Prudente. Y José tiene un sueño donde iban a venir 7 años de bendición en Egipto y 7 años de sequía. Y José, como buen administrador de lo que Dios le dio, dice: en estos 7 años de bendición vamos a guardar para los años de sequía. Y se empezó a correr la voz de que en Egipto había alimento. Se va a empezar a correr la voz porque estás aprendiendo a administrar lo que Dios te dio. Se va a empezar a correr la voz de que cuando escasee la presencia de Dios, va a haber presencia de sobra. De que cuando escasee el conocimiento de la palabra, va a haber conocimiento de sobra. De que cuando escasee los eventos, la casa de paz, va a haber de sobra. Pero porque hay uno que administra lo que Dios te dio. Este José dice: yo voy a guardar. Porque era entendido. Hoy Dios quiere que despiertes y administres bien lo que se te dio. Si Dios te dio el don de ser próspero, en esa prosperidad, administrar. Si Dios te dio el don de ser bendecido, administrar tu bendición, administrar lo que Dios puso en vos, administrar. Hay que administrar este lugar, porque un día no va a haber en otro lugar. Y se va a correr la voz de que hay un lugar que hay y hay de sobra. Y así va a ser en tu vida. Yo declaro que en tu vida se va a correr la voz en tu familia. Hay una persona que conoció a Dios y tiene de sobra. En tu familia se va a correr la voz de que hay un chico que venció la depresión y tiene amor de sobra. Se va a correr la voz que en tu vida hay una familia que eligió poner a Dios en medio y tiene testimonio de sobra. Se va a correr la voz que hay una familia, que hay una persona que eligió danzar para Dios y ahora danza de sobra. Tiene amor y danza por sobra. Se va a correr la voz. Siempre se corre la voz. Pero porque este José fue inteligente y administró lo que Dios le había dado. Dios te dio, Dios te usa. Todos en proporción somos iguales. Es tu tarea y la mía administrarlo. Es tu tarea y la mía administrarlo. No sé si estás pasando en temporada de cáncer, en temporada de tristeza. Decía la palabra, no sé en qué temporada. Pero cuando venga ese momento donde estás vos ciega nada más, decir: no va a haber nada que corrompa mi fe. No va a haber nada que corrompa mi servicio a ti. No va a haber nada que me quite de este camino. No va a haber nada que pueda alejarme de ti. Porque voy a serte fiel. Voy a serte fiel todo el tiempo que pueda. Todo el tiempo de mi vida voy a serte fiel. Y cuando la promesa empieza a venir, te va a decir: ahora te pongo como gobernador. Ahora te exalto. Ahora te doy lo que tanto me pediste. Pero en ese momento decirle: gracias, Señor. Porque me acuerdo el día que empecé y no tenía muchas ganas. Me acuerdo el día que fui a la iglesia y no tenía ganas. Me acuerdo el día que dije que sí a una casa de paz y no podía. Y llega el momento en que Dios te posiciona y te da lo que tanto esperaste. No sé si no conoces a Dios, si no conoces lo que Dios depositó en vos, pero hay algo y es único. Hay algo en ti y en mí que es único y que todos lo tenemos, pero es único. Y así como José fue llamado para interpretar el sueño del faraón, va a haber un tiempo en donde solamente vos y yo vamos a tener una responsabilidad, algo que hacer. Solamente vos y yo vamos a tener que ir a soltar una palabra de bendición. Porque esa persona va a decir: hay uno ya que tiene una fe, que tiene un amor. Tenés que ser vos. Si hoy estás en este lugar, tenés que ser vos. Si no estás en una temporada de gozo, hoy Dios te dice: con vos también quiero. Porque a veces pensamos que con nosotros Dios no quiere, y sí quiere con todos.
que en esa cárcel te va a hablar, que cuando tu familia se levante te va a hablar, que cuando te quedes solo se va a hablar, te va a hablar. Y administró estos 7 años como una persona que cuida lo que Dios le dio. Tenemos que cuidar lo que Dios nos dio. Tenemos que cuidar. Por eso bendigo a los líderes, por eso amo a los líderes que siempre dicen que sí a todo. Por eso los amo y sé que cuidan lo que Dios les dio. Y sin duda va a haber una victoria y las promesas se van a empezar a cumplir. Y más adelante no voy a leer toda la historia, pero más o menos a los 40 años José se reconcilia con los hermanos. 40 años tenía aproximadamente. Imagínense todo ese tiempo, las cosas que habrá pensado, las veces que habrá extrañado, las veces que no habrá entendido el porqué. Pero la palabra de meditación fue real. Aunque tardase, se cumplirá. Amén. Aunque tardase, se cumplirá. Y este era el ejemplo que había elegido, que Dios me dio para compartirles. Y José fue un claro ejemplo de serle fiel a Dios. De serle fiel a Dios en toda circunstancia, siempre fiel a Dios. Pero tenemos que entender con qué vamos a ser fiel a Dios. Yo no puedo serle fiel a Dios con lo que mi hermano es fiel, porque no es lo que Dios eligió para mí. Y ahí es donde nos estancamos. Nos estancamos por no entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y todos los que estamos acá tenemos propósito. Amén. Todos tenemos propósito. Amén. Y ahora volvemos a Mateo 25. Seguimos con la parábola. Y dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, se ganan otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Acá tenemos 2 personas, 2 clases de personas: el que hizo y el que no hizo. Y así va a ser. Así piensa el Señor sobre nosotros: del que hace y del que no hace. Y fíjense que el que tenía 1 lo enterró. Y el Señor le dice: negligente. En otra traducción le dice: perezoso y perverso. Yo le hablaba con el pastor y le digo: pastor, ¿tan duro? Sí, me dice. Porque Dios te dio. Y si no haces algo con lo que Dios te dio, así piensa el Señor: perezoso, negligente, perverso. Y es duro, pero es real. Es duro, pero es real. Por eso es tu responsabilidad y la mía multiplicar lo que Dios nos dio. Multiplicar lo que Dios nos dio. Y algo que me llamaba la atención es que al que recibió 5 y al que recibió 2, le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y yo digo: ¿por qué al de 5 le dijo poco y al de 2 le dijo poco?
Y al de uno, si lo hubiese multiplicado, le hubiese dicho: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y entendía que todo, escucha esto, todo lo que puedas hacer, todo lo que puedas conseguir, todo lo que puedas ganar, todo lo que puedas disfrutar, es poco. Es poco. Todo en este mundo es poco. Esta iglesia es poco. Este púlpito es poco. Este instrumento es poco. Todo es poco comparado con lo mucho que te pondrá el Señor. Y lo mucho es la eternidad. Lo mucho es la eternidad. Por eso le dijo: en lo poco has sido fiel, Dios te va a decir un día: bien. En la guerra, en la pobreza, en la tristeza fuiste fiel. En la depresión fuiste fiel. En la soledad fuiste fiel. Prepárate, porque ahora lo mucho entra en el negocio del Señor. Le dice: entra en el negocio de tu Señor. Eso es lo mucho. Eso es lo mucho. Tenemos que entender que todo es poco comparado con lo que Dios nos va a dar. Todo es poco. Por eso le dice al discípulo: si hubiese tenido 100 talentos, le hubiese dicho: sobre poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Yo digo: Señor, dejemos de correr atrás de un auto, atrás de una casa, atrás de algo que no es lo que Dios quiere. Dejemos de correr, porque así todo, con lo que Dios tiene para nosotros, con la eternidad, con la salvación, todo eso es poco. Y entonces yo le había puesto el título de lo poco, fiel en lo poco. De acá, de hoy en adelante, hasta el último día de tu vida, seré fiel a Dios. Pero va a ser en lo poco, en lo poquísimo. Aunque tengas para dar de sobra, aunque tengas una iglesia con 5.000 personas, aunque ames a Dios por sobre todas las cosas, todo lo que hagas es ser poco. Pero seré fiel. Pero seré fiel y multiplicar lo que te dio. Porque también dice la palabra que al que tenía 5 y multiplicó los 5, le dio el que no había multiplicado. Lo del que no había multiplicado se lo da el que más hizo. Y así pasa a nosotros. Cuando vemos al hermano que hace, que prospera, que fructifica, que hace, que construye, es porque no está multiplicando lo que Dios le dio. Y lo que vos no haces, lo que haces sentado, lo que haces tirado de tu cama, el que está haciendo, dice yo: dame a mí que yo hago, que con 5 no me alcanza, dame 10, que tampoco me va a alcanzar. Si David no hace nada, dámelo de David, que yo lo voy a poner en obra. Entonces todo va a ser poco. Y al que hace, prepárate, porque vendrá más, y más, y más, y más. Y si te metes, te invito a que leas la historia de José, porque si la lees toda detallada, yo no sé cómo. Estaría bueno hacer una película ahora, sí, ya. Y sí hay siervos fieles, sí hay hombres fieles, pero tenemos una diferencia con José. Tenemos una diferencia con este gran hombre de fe. Y que él partió sin recibir lo prometido. José fue un gran hombre de Dios, pero se tuvo que conformar con que el gobernador le diga: te pongo sobre todo Egipto. Se tuvo que conformar con que sus hermanos lo reconozcan. Se tuvo que conformar con la interpretación del sueño, pero no recibió lo prometido. Y yo te aseguro que José te diría: interpretar los sueños vos. Quédate con todos los sueños que quieras, quédate con Egipto, porque yo quiero lo prometido. Yo quiero lo prometido. Eso te diría José: interpretar todos los sueños que quieras, porque yo me moriría por vivir el tiempo que vos vivís, por vivir el Cristo que vos vivís. Yo me moriría por levantarme y que el Espíritu Santo te diga buen día. Yo dejaría todo por esa vida que vos y que yo tenemos. Amén. Por eso tenemos esa diferencia. Y es tu responsabilidad y la mía cuidarla, multiplicarla, fructificar, para que cuando llegue el momento te diga: ¿cómo te fue?
en donde lo usé al máximo. Todos los días con lo que me diste lo hice al máximo. Hice todo lo que pude, aunque me dolía, aunque no me dolía, aunque podía, aunque no podía. Hice todo lo que pude. Y te va a decir, bien, siervo fiel, has sido fiel en lo poco. Entrar en el gozo de tu Señor. Entrar en el gozo de tu Señor. Y ahí entenderás que todo valió la pena. Pero mientras tanto, no dejes de hacer lo que Dios te dio. Todos los que tienen algo de parte de Dios, úsenlo. No dejen que ni hombre, que ni problema, que ni circunstancia lo detenga. Úsenlo con confianza. Úsenlo. Adoren con confianza. Vengan a servir con confianza. Hagan todo con fe. Hagan todo con fe porque en ese caminar Dios le va a decir, bien, ahora te posiciono acá. Ya pasaste la pequeña temporada de tristeza, te posiciono acá. Y ese día vas a decir, Jehová me bendijo en la tierra de mi aflicción. Jehová me bendijo en el peor momento de mi vida. Y la palabra se cumplirá. Aunque tardó, se cumplió. Y yo que soy testimonio de que es así. Yo sí soy testimonio de que es real. Por eso, entender que sos importante y único para Dios, pero no te quedes con los brazos cruzados. Esta palabra primeramente a mi vida, no te quedes con los brazos cruzados. Multiplicar, porque Dios te dio. Lo que Dios te dio es según tu capacidad y tu habilidad. O sea que lo podés administrar y lo podés hacer multiplicar. Sí, podés. Si no, no te hubiera dado. Si no, no te lo hubiera dado. Así que no sé qué es lo que te está frenando, pero levantate y multiplicalo, que va a empezar a correr la voz, que va a empezar a correr la voz de que uno se levantó y Dios le dio el poder. Y vas a decir que no son de Dios las interpretaciones, no es de Dios la victoria, no es de Dios vencer al mundo. No es de Dios, sino de Dios. Bueno, yo te lo interpreto. Yo paso este problema. Yo sigo. Porque Dios así lo quiere. Dios así lo quiere. Y prepárate. Prepárate para que ese día te diga, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando entiendas que todo es poco, ya nada te va a romper. No hay nada que pueda ser más grande que con lo prometido. Y esa es la gran diferencia que hoy tenemos. No va a haber nada que pueda ser más grande. Por eso hoy te animo a que te levantes, a que entiendas primero que Dios te eligió, que Dios te llamó, que Dios te dio. Entenderlo, levantarte y empezar a multiplicarlo. Porque la palabra lo dice, si no, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente, lo dice la palabra. Perverso, perezoso, no hiciste nada. La palabra lo dice. No es para ponerte miedo, pero yo que vos me incluyo, empecemos a multiplicar. Empecemos a multiplicar. Así que con esta palabra te invito a eso, a que entiendas que Dios te eligió y que no hay circunstancia en donde Dios no te va a sacar. Pero fíjate que a José lo fue promocionando lo que Dios le dio, su capacidad de administrar, su capacidad de prosperar. Y José no dice que no había hecho nada, para eso lo recibió. Te va a hacer prosperar y te va a hacer avanzar lo que Dios te dio. No el pastor, no tu líder, lo que Dios te dio. O sea que no es la culpa ni del pastor, ni de tu líder, ni de la mujer que te dejó, ni del esposo que te dejó, ni de nadie. Es tu responsabilidad. Si no, le vamos a echar la culpa a vos, que mi señora escondió los talentos, no los pude vender. Es tu responsabilidad y la mía, que lo que Dios te dio, lo multipliques. Y si no lo multiplicas, va a venir otro. Dámelo. Deja, no querés servir a Dios porque está un poquito triste. Dámelo. Que yo también estuve triste y acá estoy.
Así que levantate y conquistá. Que Dios te bendiga.